Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el área de un triángulo, así que vamos a ello. Los triángulos ya sabéis que son figuras planas que tienen tres lados, triángulos y tres ángulos, ¿vale? Pues bien, para hallar el área ya sabéis que el área es la superficie del interior, cuánto rellena. Si lo hacemos sobre una cuadrícula, imaginaos que tengo este triángulo y las líneas negras son cuadrículas, no podemos saber exactamente cuántos cuadraditos pillamos, pero sí que sabemos que un triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿verdad? Si yo aquí tengo, si cojo en la cuadrícula 3 cuadrados y 6 a un rectángulo de 3 por 6, sé que aquí va a haber ¿cuántos cuadraditos? 18 cuadraditos. Pues el área del triángulo va a ser la mitad de eso, 18 cuadraditos, la mitad sería 9, ¿verdad? Pues ya sé que aquí hay 9 cuadraditos de área. Pues bien, ¿cuál es entonces exactamente la fórmula? La fórmula, si hemos dicho que es un rectángulo por la mitad y sabemos que el área del rectángulo es base por altura y es la mitad de un rectángulo, pues base por altura entre 2. Esa es el área de un triángulo. Por lo tanto, en nuestro caso, imaginaos que os da aquí centímetros, en centímetros, ¿vale? Y os pide hallar el área. Pues el área sería la base por la altura, 6 por 3 entre 2. Ya sabéis que este puntito indica multiplicación. Se suele poner el puntito en lugar de una X porque cuando estamos con letras, para no nos vayamos a confundir con la X de letra, ¿vale? 6 por 3, 18, entre 2, 9 centímetros cuadrados. Efectivamente, aquí había 18 en el rectángulo, pues 9, que es la mitad de 18, va a ser el área de este triángulo concretamente. Acordaos de que el área se pone en las unidades que sean al cuadrado. Imaginaos que tenemos 3 metros y 5 metros. Pues el área sería base por altura entre 2. ¿Vale? Pues base por altura es 3 por 5 entre 2, 15 entre 2, 7,5 metros cuadrados. Metros porque estamos jugando con metros y cuadrados porque estamos dando la superficie, estamos dando el área. Por cierto, área igual a superficie. Si os piden el área es lo mismo que si os piden la superficie. Existe otra fórmula para hallar el área, que es la conocida como fórmula de Herón, que es esta que tenemos aquí, y se suele utilizar en triángulos escalenos, que ya sabéis que son aquellos que tienen los tres lados desiguales, no hay ningún lado igual, y que no se conoce la altura, porque claro, si yo tengo un triángulo escaleno pero conozco la altura, aplico la fórmula de antes, base por altura entre 2, conociendo la base y la altura, ¿vale? Pero imaginaos que no conozco la altura, es mucho más complicada de hallar la altura. Y si queremos ir directos, esta fórmula nos ayuda en esos casos, ¿vale? Pues bien, ¿qué es la S de esa fórmula? Esto es una S, ¿vale? No es un 5. La S es el semiperímetro. Y se halla haciendo el perímetro entre 2. Por lo tanto, si yo tengo el perímetro de este triángulo, el perímetro ya sabéis que es la suma de los lados, que es 3 más 2 más 4, y me da que es 9 metros, el semiperímetro es el perímetro entre 2. 9 entre 2, 4,5 metros. ¿Vale? Pues yo sustituyo ahora en mi fórmula el semiperímetro. ¿Y qué es A, B y C minúsculas? A, B y C son los lados. Podéis nombrarlos como queráis. Vamos a llamar a este el lado A este el lado B y a este el lado C. ¿Vale? Porque ya sabéis que el orden de los factores no altera el producto. Entonces el área sería la raíz de 4,5 por semiperímetro menos A, 4,5 menos 2 por semiperímetro menos B y semiperímetro menos C.
¿vale? Realizo esta operación. 4,5 por 4,5 menos 2, 2,5. 4,5 menos 4, 0,5. 4,5 menos 3, 1,5. Si hago la raíz de esa multiplicación, la multiplicación me sale 8,4375. Si hago la raíz, me sale 2,9 metros cuadrados. Casi 3 metros cuadrados es el área de este triángulo escaleno con la fórmula de Herón, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis un triángulo escaleno del cual conocéis la base pero no conocéis la altura, aplicad esta fórmula que os lleva a directos. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Aquí tenemos un triángulo que es equilátero. Nos dan de dato el lado, que es 10 centímetros, y nos piden hallar el área. Pues bien, si sabemos que es un triángulo equilátero, ya sabéis, equilátero, lados iguales. Sabemos que esto también mide 10 y esto también, ¿vale? Que todos los lados son iguales. Para hallar el área de un triángulo necesito conocer la base y la altura, porque la fórmula es esta, ¿verdad? ¿Conozco la base? Sí, la base es 10. ¿Conozco la altura? La altura, recordad, que es perpendicular a la base. No la conozco. En este caso la altura es una incógnita. Por lo tanto, no puedo hallar directamente el área. Cuando os pase esto, que no conozcáis la altura y el triángulo es o equilátero o isósceles, recurrid a Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí se nos ha formado, como veis, un triángulo rectángulo y el otro también, pero este es el que voy a sacar. Y en este triángulo rectángulo tenemos que este cachito de aquí mide, si esto mide 10, lo he hecho al revés el triángulo. Así. Si esto mide 10 en total, esto mide justo la mitad, por lo tanto esto mide 5 centímetros y sabemos que la hipotenusa mide 10 centímetros y la altura es uno de los catetos. Si necesitáis repasar el teorema de Pitágoras, pinchad en la caja, ¿vale? Que ahí tenéis una explicación muy detallada. Pues bien, el teorema de Pitágoras, lo recordamos, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 10, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El cateto h al cuadrado más el cateto 5 al cuadrado. No confundáis esta h con la hipotenusa, ¿vale? Esta h se refiere a la altura que coincide con uno de los catetos. Pues bien, yo ahora voy a despejar la h, entonces me queda h al cuadrado es, el 5 pasa restando por lo que nos sale 10 al cuadrado, que es 100, 5 al cuadrado menos 25 porque pasa restando. La h, la altura al cuadrado, es 75, por lo tanto h, pasamos el cuadrado como raíz. Es la raíz de 75. La raíz de 75 es 8,67 centímetros. Pues ya tengo la altura. También tengo la base, pues ya puedo hallar el área. Sustituyo arriba, área es la base que es 10 por la altura que es 8,67 entre 2. El área, por lo tanto, es 43,35 centímetros al cuadrado. Acordaos de poner la unidad que estemos utilizando, que en este caso son los centímetros, elevada al cuadrado, cuando estamos con áreas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer este caso. En este caso tenemos un triángulo escaleno, pero en este caso sí que conocemos la altura, ¿veis? Además nos la da fuera del... se sale fuera, ¿vale? Pero esto es la altura. Tenemos la base, tenemos la altura. En este caso no tenemos que recurrir a la fórmula de Herón. Con la fórmula de base por altura entre 2 lo vamos a hallar. Por lo tanto, el área va a ser la base que es 13 por la altura que es 5 entre 2. ¿Vale?
32,5 centímetros cuadrados sería el área de este triángulo. Lo he hecho este ejercicio para que veáis que si se conoce la base y la altura se puede utilizar sin problema esta fórmula, la fórmula sencillita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.